Hablando de Apolo o de la literatura de Alfonso Reyes, un polígrafo de aproximadamente el 1915, el cual fue el puente entre la literatura española y la iberoamericana, y tiene este texto que habla en sí sobre la literatura. Es decir, empezamos con el primer párrafo, que en sí nos habla de las áreas del conocimiento o las actividades del espíritu. Nos habla de la filosofía, que se encarga del ser. La ciencia se encarga del suceder, bueno, junto con la historia, se encarga de un suceder real. Sin embargo, la historia va a ser perecedera, mientras que la ciencia es permanente. ¿A qué me refiero con ello? Que la historia, es decir, el momento, es decir, el acontecimiento en su lugar, espacio, tiempo, forma, desarrollo, es único. Aquí o en un futuro no va a aparecer. Sí, puede haber similitudes con otros acontecimientos, sin embargo, no es igual. Mientras tanto, la ciencia es permanente. Las leyes de la física, de la química, siempre van a ser iguales. Cuando yo hago un experimento, mismos resultados. Eso es a lo que se refiere. Sin embargo, como dice aquí, vemos que la literatura se va a encargar de un suceder imaginario, pero integrado. Es decir, une la realidad, es decir, lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que observamos, con la imaginación, con la propia creación de la mente. Es decir, la literatura, como nos dice en este segundo párrafo, va a tener dos valores. El formal, conocido como ficción, es decir, la literatura es ficción, y su intención va respecto al suceder ficticio. Sin embargo, el valor semántico, es decir, la forma, va a atribuir la intención estética. Esto es lo importante, la intención estética, el uso de figuras retóricas. ¿Por qué? Porque esto se va a ver con el lenguaje. Es decir, existe la connotación y la denotación. Mientras que la denotación se refiere al lenguaje de la comunicación, es decir, lo que estoy hablando ahorita, que yo estoy comunicando, la connotación referida a las figuras retóricas y la intención estética es el lenguaje de la expresión. Y lo podemos ver aquí con un simple ejemplo. Dientes blancos, ¿ok? Perlas blancas. Aquí hay una metáfora donde yo estoy usando el equivalente de dientes a perlas. Eso es lo que utiliza la literatura, esta estética, darle esta esencia a lo que estamos leyendo. Es decir, sin intención no hay literatura. Ahora, pasando al segundo punto, que se refiere a que la ficción no es lo mismo que mímesis, es decir, que la ficción no está haciendo, no estamos actuando, no estamos mimetizando, sino que forma una nueva estructura que justamente relacionado con las realidades y lo que juntaba, da lugar a lo probable, es decir, la realidad, y lo improbable, que es la imaginación. Por eso es que hablamos que la literatura es verosímil, se parece a una realidad. Y por ello es que es una mentira práctica, es decir, una verdad psicológica, o más importante, una verdad sospechosa. Es decir, yo cuando estoy leyendo, por ejemplo, los textos de Lubina, pero Páramo, se me hace como que sí, siento que me meto en el personaje, me meto en la historia. Si hablan de pueblos, si yo conociera el pueblo, diría, oye, es que esto se me hace verdad. Sin embargo, no estamos. El uso de figuras retóricas, las comparativas, hacen que sea una mentira. Es decir, el uso, por ejemplo, de el viento que arrastra y que destruye, murió suspirando. Todos esos son estos recursos que le dan la esencia a la literatura. Por eso es que traduce como una realidad subjetiva. Es decir, se desembarca de lo sucede real. Y por ello se le conoce como una experiencia psicológica. Esto es algo interesante respecto al suceder real de la ciencia o de lo que nosotros percibimos. Sin embargo, ahora podemos compararlo con la propia historia. Mientras que un historiador evoca, es decir, trae un recuerdo del pasado para tener un individuo real determinado, el escritor construye un modo humano posible e imposible. Los personajes, por ejemplo, de Pedro Páramo, Doña Gubires, el mismo Pedro, Juan Preciado, todos ellos son personajes que tú dices, bueno, me suenan de algo, es decir, parecen posibles, sin embargo, solamente están en nuestra mente. Y aquí entra otro concepto que está aquí en el siguiente, que es sobre la eternidad de los personajes. Es decir, nosotros nos vamos a morir, los personajes van a existir. El escritor, el creador de la obra va a existir y sin embargo, bueno, va a morir y sin embargo sus personajes van a renacer. Cada vez que nosotros leemos de nuevo un libro, estamos haciendo que el personaje viva de nuevo. Es decir, este ente literario va a seguir persistiendo mientras la humanidad siga leyendo esa obra. ¿Ok? Ahora, regresando a lo que estaba. Ahora,
Dijimos, sin intención no hay literatura. Por lo tanto, a diferencia de nuestras anteriores tres ciencias, la filosofía, la historia y la ciencia, que se dirigen al especialista y decir, si yo no sé de, o sea, empirismo, racionalismo de la filosofía, no le voy a entender. Si yo no sé el concepto historiográfico de la historia, pues tampoco no le voy a entender. Si no conozco las bases de la física clásica, no voy a entender la relatividad general de Einstein. Sin embargo, la literatura busca dirigirse al hombre en general. Sí, que hay de libros a libros, unos más sencillos, unos más extendidos, o bueno, más complejos. Sin embargo, cualquiera los puede leer y puede interpretarlos, que es lo que justamente estaba escrito acá, la interpretación subjetiva al lector. Yo le voy a dar bueno, la frontera lo hice antes respecto a lo que yo viví, y por ejemplo, uno de los mayores equivalentes sería ahorita una persona leyendo Un Mundo Feliz. Tú lo asimilas mucho a la ingeniería genética, lo asimilas mucho a lo que es el control, a la estratificación, al soma como medios de comunicación. Es decir, yo lo interpreto el mensaje que me da la lectura hacia mi propia realidad. Es por ello el valor estético, el lenguaje. Y aquí es justamente lo que mencioné. La literatura tiene el lenguaje, es una experiencia que une el lenguaje, la comunicación y el lenguaje, la expresión y justamente todo lo que acabamos de decir. Entonces, esto en general sería lo que intenta Alfonso de Elías en su texto explayar, comunicar sobre en sí qué es la literatura, qué es aquí, la experiencia, el propósito, el fin de la literatura es la comunicación de la experiencia. Y eso sería todo. Gracias por su atención.